Bien, comencemos hablando de una apologética cristiana y bíblica. Hacer apología es presentar una defensa. Y cuando hablamos de una apologética cristiana, no estamos tratando de defender a Dios, puesto que Dios no necesita ser defendido. Más bien hablar de una apologética cristiana significa defender nuestra fe, es decir, defender lo que creemos y por qué lo creemos. Y al hablar de una apologética bíblica, lo que estamos haciendo es que estamos defendiendo la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué una apologética cristiana? ¿Por qué defender nuestra fe? Bueno, pues porque actualmente estamos sufriendo problemas de índole social, de índole económico, político o incluso hasta de salud pública. El problema aquí es que la sociedad está culpando a la religión y a la fe básicamente por dos razones. Por un lado, la sociedad considera la fe como un asunto obsoleto o absurdo, puesto que no ha logrado solucionar los problemas. Y por otro lado, toma como pretexto también ciertas faltas morales de parte de sacerdotes o líderes o ministros religiosos, y también temas de simonía, es decir, negocios que se han hecho a través de la fe. Es así que entonces hoy vivimos una época hostil contra la fe y contra la iglesia, donde la sociedad considera que los valores no pueden pertenecer a Dios, puesto a que o Dios no tiene la capacidad de administrar estos valores y evitar todos estos problemas, o simplemente Dios no existe. Por lo tanto, la sociedad hoy en día considera que estos valores deben estar establecidos por la misma sociedad. Entonces, ¿por qué hacer una apologética cristiana? ¿Por qué defender nuestra fe? Porque con esta era del postmodernismo en el siglo XXI, los temas éticos y morales ahora deben de ser regidos por la sociedad, puesto que aquellos principios que aparecían en los escritos antiguos, como es el caso de la Biblia, pues se han mostrado a la vista de la sociedad como erróneos. Por lo tanto, aparecen corrientes como el de construccionismo, del filósofo francés Jacques Derrida, el cual establece que es necesario no eliminar los conceptos morales de estos escritos antiguos, sino reformularlos a través de la óptica de la sociedad actual. Entonces, pues prácticamente los valores éticos y morales ahora pertenecen ya no a Dios, sino a los distintos grupos sociales o étnicos. Y esto pues ha producido hoy en día un etnicismo moral, donde se ha tratado de justificar también desde una perspectiva cultural. Esto es correcto para un grupo étnico porque es parte de su cultura y su costumbre. También hay que tener en cuenta el concepto de vida espiritual. La sociedad actual ya no entiende la vida espiritual como este compromiso que tenemos frente a un Dios creador al cual entregaremos cuentas, sino que para la sociedad actual el desarrollo espiritual o la vida espiritual es parte simplemente del desarrollo de la persona, del desarrollo humano, y es parte de un estado interno de la persona. Por lo tanto, la sociedad actual establece que toda religión puede y tiene la capacidad de desarrollar ese estado interno, y es así que estamos viviendo una época de pluralismo cultural y religioso, ¿no? y un sincretismo también religioso, el cual establece que todos los caminos llevan al mismo Dios o todos los caminos llevan al mismo estado espiritual, y por lo tanto pues no importa lo que creas, simplemente pues no molestes a otros. ¿Por qué necesitamos también defender a la Biblia? La sociedad mantiene una cosmovisión centrada en sí misma, ¿no? Y no considera a las personas y mucho menos a la verdadera vida espiritual, a la verdadera relación entre el individuo y el Dios creador. Y entonces necesitamos hacer uso de una apologética externa, una defensa de la fe hacia afuera de la iglesia. Es así que para la sociedad la razón es la única norma universal. Por lo tanto, todo aquello que no es razonable se torna subjetivo y pierde valor. Entonces vemos a una sociedad que trata a los sujetos como entes neutrales, ¿no? Donde importa más el grupo representado o la ideología, llámese anarquismo, llámese conservadurismo, liberalismo, feminismo, inclusive hasta nacionalismo, socialismo, etcétera. No importa más todo esto que la persona misma. Tenemos que recordar que Jesús
cuando cumplió su ministerio en esta tierra, Él no vino a grupos, Él no vino a ministrar a fariseos, a saduceos, a esenios, a celotas. Él vino a ministrar a las personas, Él vino a restaurar la relación entre las personas y Dios. Es así que entonces vivimos una época donde la verdad pertenece a quien le conviene y como le conviene. Por lo tanto, se hace necesario defender la palabra de Dios como la verdad absoluta frente a este relativismo ético y moral. ¿Por qué hacer una defensa de la palabra de Dios, de la Biblia? Bueno, también es necesario defender la palabra de Dios cuando dentro de las iglesias estamos hablando de una apologética interna, es decir, hacer una defensa de la palabra de Dios y de nuestra fe dentro de la misma iglesia, surgen problemas como la sobrevaloración de ciertos asuntos de fe o de prácticas dentro de la misma iglesia. Es así que corremos el riesgo dentro de las iglesias de sobrevalorar asuntos como la doctrina, ¿no? Y entonces caemos en una hiperortodoxia, donde nos importan más los estudios, nos importan más los cursos por encima de todo, y donde pareciera que el propósito de la iglesia es aprender, y entonces caemos en el problema del intelectualismo. Por otro lado, también está la sobrevaloración de las actividades, de las acciones, y entonces caemos en una hiperpraxis, en una hiperpráctica, donde pareciera que el propósito de la iglesia es hacer cosas, hacer actividades, y si no se llegan a hacer, entonces surgen problemas como es el legalismo. Otra sobrevaloración serían las emociones, cuando tomamos las emociones como lo más importante, lo que estaría por encima de todo, y entonces el propósito en la iglesia es sentir, es buscar la experiencia, y entonces caemos en una hiperpatía y en un emocionalismo. Y también, si bien es cierto que en las iglesias lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios, muchas veces podemos sobrevalorar esta situación y caer en una hiperneumatología, ¿no? Es decir, exagerar estos sentimientos del mover del espíritu por encima de todo, ¿no? Y entonces muchas veces desestimamos la doctrina o desestimamos ciertas acciones porque simplemente así sentí el mover del espíritu, ¿no? Y entonces pues el propósito de la iglesia se puede volver la revelación. El propósito de la iglesia no es ir a aprender, el propósito de la iglesia no es ir a realizar actividades o ir a sentir experiencias corporales, temblores, calor, etcétera, ¿no? Ni tampoco es propósito de la iglesia el ir a ver qué revela Dios ese día, ¿no? El propósito de la iglesia, recordemos, es predicar a Cristo y, como le decía Pablo, ¿no? Y a este crucificado, y glorificar el nombre de Dios. No se trata, y quiero aclararlo, no se trata de omitir estos asuntos de la iglesia. Es importante la doctrina, es importante la acción. Claro que están envueltas nuestras emociones y claro que buscamos hacer la voluntad de Dios. Se trata de darles el correcto balance frente al verdadero propósito que establece la Biblia y por lo cual es importante ejercer una apologética bíblica. La apologética defiende la realidad de Dios. La Biblia, esto es importante, no busca demostrar la existencia de Dios, puesto que la Biblia ya lo da por sentado. Dice Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya da por sentado que ahí está Dios y jamás nos va a explicar cómo es que Dios llegó ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es defender la realidad de Dios, no porque la Biblia lo ponga en tela de juicio, sino porque otras corrientes de pensamiento tratan de exponer su propia versión de la realidad. Por ejemplo, el materialismo establece que la materia es la realidad única, por lo que niega a los seres incorpóreos y por lo mismo también niega a Dios o algún creador, puesto que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uno de sus máximos representantes pues sería Karl Marx. Pero tenemos también el fatalismo, cuyo máximo representante es el filósofo francés Denis Diderot, quien niega la intervención divina y el concepto de la eternidad, puesto que él establecía que el destino no se puede cambiar, ¿no? Por lo tanto, no existe el libre albedrío,
puesto que estamos sujetos a lo que nuestro destino ya tiene programado y en el cual no hay una intervención divina. También tenemos el naturalismo, cuyo máximo representante sería Charles Darwin, donde establece que los procesos naturales son la única realidad. Por lo tanto, todo evoluciona a partir de un estado anterior en un ambiente en el cual sobrevive el más fuerte. Por lo tanto, no hay creador divino ni juzgador de los seres. Por otro lado, tenemos también el panteísmo. Creo que la figura representante aquí tendría que ser el filósofo italiano Giordano Bruno, donde él establece que todo está interconectado por una naturaleza divina. Entonces, Dios es real en todo lo material, puesto que todo lo material está interconectado divinamente. De ahí entendemos conceptos actuales como es el caso de la madre naturaleza, donde tenemos que cuidar a la naturaleza porque toda está interconectada de una manera esencial o divina. También tenemos el empirismo, cuyo máximo representante sería Thomas Hobbes, el cual establece que solo lo que perciben nuestros sentidos es real, ¿no? La realidad se determina entonces a través de la observación sistemática. Aquello que puede experimentar nuestros sentidos puede considerarse como real. Por lo tanto, Dios no podría existir porque no lo hemos experimentado con nuestros sentidos. Responde a esto el racionalismo de René Descartes, que establece que solo lo que conocemos es real y solamente podemos conocer aquello que se pueda razonar, porque inclusive hasta nuestros sentidos nos pueden engañar. Él propone el ejemplo de un palo dentro de un estanque de agua, el cual a simple vista pareciera estar quebrado. Por lo tanto, nuestros sentidos no pueden delatar la realidad, pero sí lo puede hacer nuestro raciocinio. Aparece también el positivismo, de la mano del filósofo francés Auguste Comte, donde establece que solo aquello que puede ser verificado por método científico es real. Fuera de la experimentación todo sería mito o fantasía, por lo tanto la ciencia es la realidad última. Y terminaríamos con el biologismo del filósofo Hans Driesch, que a diferencia del naturalismo de Darwin, lo que trata de hacer Driesch es explicar los fenómenos sociales desde conductas de organismos vivos. Hace una especie de analogía entre los fenómenos de la sociedad y la conducta de los organismos vivos y las biosferas. Por lo tanto, él establece que no hay Dios, puesto que todo en realidad es un superorganismo que subsiste por sí mismo. ¿Qué es entonces la apologética? Si nosotros analizamos el pasaje de la primera epístola de Pedro, ahí en el versículo 15 de su tercer capítulo, pues podemos ver que la apologética, tanto bíblica como cristiana, debe ser una defensa correctamente preparada. Es decir, la apologética bíblica y cristiana no tiene lugar a la improvisación. No me puedo mover en el yo creo, sino que tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Debe ser presentada con mansedumbre, es decir, no debe haber lugar a la división o a la destrucción. Debe ser presentada con reverencia, sin lugar a la soberbia o la competencia. Por lo tanto, apologética no se trata de ganar discusiones, sino de compartir nuestra fe ante aquellos que la cuestionen. Dentro de los ejemplos bíblicos que tenemos de apologética podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, quien defendió su divinidad frente a fariseos, frente a sacerdotes y autoridades romanas, como el caso de Herodes o de Pilatos. Un gran ejemplo de apologética pues sería Pablo, quien defiende los principios de la fe cristiana frente a distintos grupos, como es el caso de los judaizantes, que priorizaban la tradición, o grupos esotéricos que tenían fe en el azar y el destino por sí mismo, o grupos helénicos o helenizados que tenían fe en su capacidad de conocimiento, como el caso de los grupos gnósticos. También tenemos el caso de Pedro, quien defiende la fe frente a los perseguidores, en este caso frente a los perseguidores romanos bajo el mandato del emperador Nerón. Y tenemos un caso muy interesante de Judas, quien defiende la fe, quien ejerce una apologética un poquito más severa frente a un grupo que hace mucho daño a la iglesia, que es el de los falsos maestros. Actualmente podemos reconocer dos posturas básicas
en el cristianismo respecto a la apologética. Por un lado, Karl Barth establece que la apologética puede ser peligrosa, puesto que puede ser causa de discusiones que no lleven a ningún lado, ¿no? Mientras que por otro lado, Emil Brunner considera la apologética como un instrumento útil para confrontar falsas doctrinas y a falsos maestros. Muchas gracias por ver este video. Si quieres aprender más sobre este y otros temas, puedes seguirnos a través de nuestra página web www.torrefuerteib.org/edc. También puedes compartirnos tus inquietudes y sugerencias al correo edc@torrefuerteib.org. Y también puedes ver este y otros videos en el canal de la Escuela de Desarrollo Cristiano Torrefuerte a través de YouTube, o puedes observar más contenidos como el caso de prédicas, estudios y devocionales en nuestro canal Torrefuerte en vivo en YouTube. Bendiciones.